¿Alguna vez has sentido que por más que te esfuerces, nunca es suficiente para acercarte a Dios? En el Antiguo Testamento o pacto, el acceso a la presencia de Dios estaba limitado. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y solo una vez al año con la sangre de animales como sacrificio por los pecados. Pero estos rituales no podían transformar el corazón ni limpiar la conciencia del adorador. En nuestro estudio de esta semana vamos a descubrir una verdad impactante. Cristo abrió el camino definitivo al Padre no con la sangre de animales, sino con su propia sangre, obteniendo una redención eterna para nosotros. Su sacrificio no solo nos limpia externamente, sino que transforma nuestra conciencia y nos capacita para servir al Dios vivo. Acompáñanos a descubrir por qué la sangre de Cristo es superior y cómo esto cambia radicalmente nuestra relación con Dios. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos sean todos a este nuevo estudio de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles en este tiempo. Recuerde que debe reportar o puede usted reportar su sintonía desde donde nos está viendo a través de la caja de comentarios de este video y con gusto vamos a hacer mención de sus comentarios en nuestro próximo estudio bíblico. De hecho, me gustaría comenzar por comentar algunos mensajes que nos dejaron la semana anterior. En YouTube, por ejemplo, Guido y su familia dicen: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para escuchar y ver el estudio bíblico de Hebreos. Saludos y bendiciones. Ahí estaban Teresa, Jenny, María y Guido. A través de Facebook, la hermana Carmen Rosa Rubio dice: saludos con bendiciones en el nombre de Jesucristo. Otra vez nos reunimos para animarnos a estudiar la palabra de Dios. Gracias siempre a la Iglesia Dios Admirable Maracaibo y al maestro Malvin. Gracias, Carmen. También a través de WhatsApp hubo un par de hermanas que nos enviaron respuestas a las preguntas que dejamos en el estudio anterior. Lucía Fernández dijo, nos envió sus respuestas, las cuales debo decir que fueron muy buenas respuestas. Felicitaciones por tan buen trabajo, Lucía. Derly también hizo muy buen trabajo. Felicitaciones, nos envió excelentes respuestas. Y hubo una hermana, Carmen Rosa Rubio, que nos envió una fotografía de cuando estaban juntos reunidos asistiendo al estudio. Aquí está. Ahí están juntas un grupo de hermanas participando de la enseñanza de la palabra, discutiendo, haciendo comentarios. Fantástico, de verdad. Dios les bendiga por esta iniciativa. Le invito a que si usted está en familia asistiendo a este estudio bíblico, participando de este estudio bíblico, por favor tome una fotografía y envíemela vía WhatsApp. El WhatsApp que dejamos en las preguntas que dejo al inicio de cada estudio bíblico. Vamos a orar. Gracias Dios te doy de todo corazón por la bendición de este estudio bíblico. Gracias Padre por la oportunidad de servirte. Te pedimos que este estudio bíblico sea agradable para ti, Señor, y que tú seas el director perfecto de todo cuanto vamos a hacer. Sobre todo, Padre, que esto pueda ser en tus manos herramienta de valor para tocar el corazón de otras personas a través de tu santa palabra explicada. En el nombre de Jesús. Amén. De nuevo, avísele a sus seres queridos que el estudio de Dios Admirable comenzó. ¿Cómo pues? Usted puede convertirse en multiplicador. Yo personalmente, semana tras semana, comparto en mi muro de Facebook el estudio bíblico de Dios Admirable. Usted puede hacer lo mismo. También usted puede copiar el link de Facebook o de YouTube y enviarlo vía WhatsApp a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo, a los grupos políticos, a los grupos de estudio, a los grupos escolares incluso. Usted puede convertirse en una herramienta de multiplicación de la enseñanza de la palabra de Dios. No pierda esa oportunidad y sobre todo esa bendición. Bien, vamos entonces ahora a leer la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. Y dice así. Está en Hebreos 9.
Este estudio bíblico es un estudio de dos secciones, parte 1 y parte 2. Todo el pasaje que se llama o que hemos titulado el sacrificio superior está entre el verso 8 y el 24 del capítulo 9. Esta semana, por razones de tiempo, vamos a hacer solo la primera parte que va del verso 8 al 14. Los restantes del 15 al 24 lo haremos la semana próxima en la parte 2 de este estudio bíblico. Y dice así entonces dicen así los primeros versículos. El Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrios, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta pues es la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. También, como es costumbre, dejo una serie de preguntas, las cuales la semana pasada este par de hermanas, Lucía y Derly, respondieron de manera fantástica. Felicitaciones. Usted también puede hacer lo mismo con estas que dejo estas semanas, y son estas. La primera, según Hebreos 9:8, ¿qué significa que el camino al lugar santísimo no estaba abierto mientras el primer tabernáculo estaba en pie? ¿Cómo esto cambia con la obra de Cristo? En Hebreos 9, del 9 al 10, se menciona que los sacrificios del antiguo pacto no podían perfeccionar la conciencia de los adoradores. ¿Por qué los rituales externos entonces eran insuficientes y qué solución definitiva nos ofrece Cristo? En Hebreos 9:12 dice que Cristo entró en el lugar santísimo con su propia sangre y obtuvo una redención eterna. ¿En qué se diferencia este sacrificio de los del antiguo pacto y qué impacto tiene en nuestra salvación? Finalmente, el verso 14 afirma que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La pregunta es, ¿qué significa esto en la vida práctica del creyente y cómo podemos vivir en esperanza a esta verdad, la de servir al Dios vivo? Envíeme sus respuestas a este número WhatsApp que le dejo acá. Bien, el sistema de sacrificios del antiguo pacto era una sombra de la obra perfecta que Cristo iba a realizar. En nuestro estudio de hoy, de hecho, vamos a ver cómo el acceso a Dios estaba limitado bajo la ley mosaica. Esto es, el sumo sacerdote solo podía entrar al lugar santísimo una vez al año con la sangre de animales y de esta manera. Pero estos sacrificios, sin duda, no podían transformar el corazón ni limpiar la conciencia del adorador, sin embargo, del que adoraba. Sin embargo, este pasaje nos revela así la obra superior de Cristo como nuestro sumo sacerdote. A diferencia de los sacrificios temporales del antiguo pacto, Cristo entró en el lugar santísimo celestial con su propia sangre, obteniendo una redención eterna para ti y para mí y para todos aquellos que aceptemos a Cristo o el sacrificio de Cristo en la cruz como suficiente para limpiar nuestros pecados y así tener acceso directo a Dios. Su sacrificio entonces no solo limpia externamente, sino que purifica nuestra conciencia y nos libera
de las obras muertas para que podamos así servir al Dios vivo. A través de este estudio que hoy vamos a hacer entonces, vamos a explorar cómo el sacrificio de Cristo nos concede acceso directo a Dios, transforma nuestra relación con Él y nos llama a vivir en respuesta a su gracia. Es tiempo entonces de entender la plenitud de nuestra redención y andar en la libertad o caminar en la libertad que Él nos ha dado. Por ahora, vamos a pasar a la aplicación espiritual leyendo el verso 8 de esta epístola. Y dice así: el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Hebreos 9:8, este primero que analizamos hoy, nos ofrece una interpretación clave sobre el significado del tabernáculo en el contexto del antiguo pacto. El autor aquí señala que fue el Espíritu Santo quien reveló esta verdad, lo que enfatiza que la disposición del tabernáculo no era simplemente una estructura ritual, sino un símbolo profético del acceso a Dios. Cuando aquí leemos el Espíritu Santo da a entender con esto, vemos cómo desde el inicio de este versículo, el escritor de Hebreos deja claro que la enseñanza sobre el tabernáculo no es solo una educación o una deducción, un concepto humano, sino que es una revelación divina. En la Escritura, de hecho, el Espíritu Santo es el único agente de inspiración y revelación de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Esto lo podemos leer de forma literal en 2 de Pedro 1:21, donde nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es por ello que este pasaje debe entenderse como parte del plan redentor de Dios progresivamente revelado. Luego leemos acá que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo. El lugar santísimo en el tabernáculo representaba la presencia de Dios. En el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. En Levítico, en el Antiguo Testamento, esto se puede ver claramente. Déjenme mostrar una porción de Levíticos, la 16:34, capítulo 16, verso 34, para que leamos esto. Dice: esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Esto mostraba la barrera que existía entre Dios y el hombre a causa del pecado. El hecho de que el acceso al lugar santísimo estuviera restringido simbolizaba la ineficiencia del sistema de sacrificios y la necesidad de una redención definitiva. Finalmente, en este versículo también podemos leer que entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Entonces, antes dijimos que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Recordemos que en el primer tabernáculo hace referencia al sistema del antiguo pacto, incluyendo el lugar santo y sus rituales y artefactos donde se ejecutaban estos rituales diariamente o con los que se ejecutaban estos rituales diariamente. Mientras este sistema continuara vigente, el acceso directo a la presencia de Dios no estaba completamente disponible. En otras palabras, la permanencia del tabernáculo terrenal indicaba que la obra de redención aún no se había consumado. El autor de Hebreos establece aquí una enseñanza profunda, y es que el tabernáculo terrenal era una barrera temporal que señalaba la necesidad de un mediador perfecto.
Con la venida de Cristo y su sacrificio en la cruz, el acceso al lugar santísimo, es decir, la presencia de Dios, fue abierto para todos los creyentes, como lo podemos leer en Mateo 27:51. También lo vamos a ver en Hebreos 10, del 19 al 20. Pero déjenme traerles esa porción de Mateo 27:51, donde leemos: entonces el velo del templo se rasgó. Recuerda que el templo era lo que separaba el lugar santo del santísimo. Entonces el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. La obra de Jesús abolió las limitaciones del antiguo pacto y nos dio libre acceso a Dios a través de la fe. Añaden luego los versos 9 y 10 lo siguiente: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas purificaciones y ofrendas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Estos versículos, el 9 y el 10, o aquí en estos versículos, el 9 y el 10, el escritor de Hebreos enfatiza la insuficiencia del sistema de sacrificios del antiguo pacto, el cual, aunque establecido por Dios, era solo una sombra temporal del verdadero sacrificio que habría de venir en Cristo. En la primera parte de este versículo leemos lo cual es símbolo para el tiempo presente. El término símbolo, en este caso, proviene del griego, el término símbolo en este caso proviene del griego parabolé, que significa una ilustración o figura de algo mayor, de algo más grande, es una representación de algo más grande. Esto nos indica que el sistema de sacrificios del antiguo pacto no era el propósito final de Dios, sino una enseñanza temporal, una imagen temporal para señalar la necesidad de una redención superior. Esto nos enseña que, primero, el tabernáculo y sus rituales servían como un mensaje visual para el pueblo de Israel. Segundo, el hecho de que solo el sumo sacerdote pudiera entrar en el lugar santísimo mostraba que el acceso a Dios estaba, por decirlo menos, restringido. Y todo el sistema apuntaba a un tiempo de reforma, cuando Dios proveería un acceso directo a su presencia. Luego podemos leer en este versículo que se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto al que practica ese culto. Esto también dentro del versículo 9. Aquí el énfasis está en la incapacidad del sistema levítico para transformar la conciencia del adorador, resaltando, yo diría, por lo menos 3 aspectos fundamentales. Uno es que los sacrificios eran externos, pero no podían purificar el corazón del ser humano, no había una purificación interna. También que el pueblo seguía siendo consciente de su pecado, porque estos sacrificios tenían que repetirse constantemente. Finalmente, debo decir que no había una limpieza interna ni un cambio profundo en el corazón, lo que demostraba que la solución definitiva aún no había llegado. Esto nos recuerda que el problema del ser humano no es solo externo, digamos sus acciones, lo que se ve desde afuera, su comportamiento, sino interno, y esto atañe o está asociado a su corazón y a su conciencia. Por eso era necesario un sacrificio que no solo cubriera el pecado temporalmente, sino que lo eliminara completamente. La tercera cosa que podemos ver resaltar, o el tercer elemento a resaltar en este par de versículos, ya en el verso 10, es que ya que consiste y se refiere a, digamos, estas prácticas de culto
estas ofrendas o este símbolo, como lo quieran ver, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Esta parte o en esta parte final, ya en el verso 10, el autor destaca que las leyes ceremoniales del antiguo pacto estaban centradas en rituales externos, como las regulaciones sobre alimentos y bebidas. Esto leemos de forma muy detallada en Levítico 11 o en Levítico 11, capítulo 11. También acerca de las abluciones o lavamientos rituales. Eso lo leemos en Éxodo 30, capítulo 30, más específicamente versos 18 al 21, y finalmente acerca de las reglas de purificación externas. De nuevo, también se puede ver esto en Levíticos, en el capítulo 16, versos 4, 26, 28, al final de este capítulo 16. Todo esto formaba entonces parte de un sistema temporal que, aunque tenía valor simbólico, no podía transformar espiritualmente al ser humano. Por último, dice acá que eran impuestas, vamos a colocarlo acá para que usted lo pueda ver también. Dice que eran impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí entonces encontramos la clave, desde mi punto de vista, de este par de versículos 9 y 10. El sistema levítico no era cuando menos definitivo, sino algo provisional, hasta que Dios trajera la verdadera solución en la persona de Cristo Jesús. La reforma entonces llegó con Jesús, quien estableció un acceso directo al Padre a través de su sacrificio perfecto. También hay que tener claro que el antiguo pacto o el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, fue necesario hasta que se cumpliera el plan redentor de Dios. Finalmente, Cristo es el mediador del nuevo pacto, quien cambia el corazón y la conciencia del creyente, como vamos a ver un poco al final de nuestro estudio de hoy en Hebreos 9:14. De estos dos versículos, o en estos dos versículos 9 y 10, se nos muestra entonces que el sistema del antiguo pacto no era un símbolo, un símbolo temporal y hasta, diría yo, insuficiente para la salvación. Solo en Cristo encontramos la verdadera purificación, el acceso directo a Dios y la transformación de nuestra conciencia. Voy a establecer de aquí en adelante, y lo voy a colocar como una estrategia educativa. Si a usted le parece bien, déjenmelo saber en los comentarios de este estudio bíblico o a través del número WhatsApp. Envíenme un WhatsApp para saberlo. Voy a hacer de cada porción que estudiamos, como vamos haciendo un estudio expositivo, verso a verso, grupo de versos a grupo de versículos, voy a hacer al final una aplicación, una suerte de qué aprendemos o cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas para hacer esta enseñanza un tanto más práctica. ¿A usted le parece bien? Por favor, déjemelo saber y sigo en esta temática, en esta forma de enseñar, si le parece a usted que esto le da valor. Entonces, las enseñanzas o aplicación personal que creo que de estos dos versículos 9 y 10 podemos hacer están en que, primero, hoy no necesitamos rituales externos para acercarnos a Dios, pues es Cristo quien ya abrió el camino, de manera que ningún ritual nos da el acceso a Dios. Es Cristo el único que nos da acceso y ya Él abrió el camino entrando al lugar santísimo y siendo nuestro sacerdote perfecto. La segunda cosa es que la verdadera adoración no depende de normas externas, ni de rituales, ni de repetir cosas, ni nada por el estilo, sino de una relación personal con Dios a través de la persona de Jesucristo. Y la tercera es que no debemos conformarnos con un cristianismo superficial basado en rituales. Dios quiere transformar nuestro corazón y conciencia a través de su espíritu. Está pues tres aplicaciones o enseñanzas personales para nuestras vidas acerca de este par de versículos. Pasamos ahora un poco a entender que esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nos acercamos a Dios y quizás a preguntarnos,
¿Seguimos confiando en obras externas o descansando en la obra perfecta de Cristo? Le dejo esa pregunta allí. Leamos ahora el verso 11 de este noveno capítulo de Hebreos, que inicia una nueva sección o párrafo, como lo quiera usted llamar, de este capítulo que hemos titulado, y quizás hace foco de este estudio que vamos a estar haciendo esta semana y la que viene, el sacrificio superior. Leamos juntos el verso 11, que dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Este versículo marca un punto de transición en el argumento del autor de Hebreos. Hasta ahora se ha explicado cómo el antiguo sistema de sacrificios era temporal e insuficiente. Hasta ahí estamos claros. Ahora se presenta a Cristo como el sumo sacerdote supremo, quien ha traído una redención completa y definitiva. Esto es una solución. Al principio de este versículo leemos así: pero estando ya presente Cristo, Cristo ya llegó como sumo sacerdote de los bienes venideros. El tema acá con esto es que el escritor está introduciendo una suerte de contraste con el antiguo sacerdocio levítico. Cristo es el sumo sacerdote supremo, superando a los sacerdotes terrenales, y de hecho la expresión acá de bienes venideros que leemos en esta parte, bienes venideros, en realidad se refiere a las cosas buenas que han sucedido con la llegada de Cristo. Estas cosas buenas incluyen, por decir algo, la expiación total de los pecados, el acceso directo a Dios sin la necesidad de mediadores humanos, una relación nueva y transformadora con Dios basada en la gracia, más no en la ley. Y es que Cristo no solo es un sacerdote más en la línea de Aarón, sino el cumplimiento del propósito de Dios para la redención humana. Continuamos leyendo en este versículo ahora, donde dice: por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Aquí se enfatiza que Cristo no ministró en un tabernáculo terrenal, sino en uno celestial. Y es que este tabernáculo terrenal, hecho de manos físicas, era solo una sombra, una hipérbole, como dijimos antes, del venidero tabernáculo del cielo. Cristo, como sumo sacerdote, no entró en un templo digamos, hecho por manos humanas, sino de la misma presencia de Dios. Y el más amplio y más perfecto tabernáculo, dice acá de nuevo este versículo. Leemos acá: el más amplio y más perfecto tabernáculo. Esto podemos entenderlo, o significa que el sacerdocio no está limitado por el sacerdocio de Cristo. Su sacerdocio no está limitado por estructuras humanas, sino que abarca una realidad celestial y eterna. Esto nos enseña que la verdadera adoración no depende, escúcheme bien, de un lugar físico o de ritos externos, sino de una relación directa con Dios a través de Cristo. Finalmente, vamos a leer acá lo siguiente, y es que no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Esta frase es importante, les explico por qué. El hecho es que esta frase refuerza la idea de que el ministerio de Cristo trasciende lo terrenal y pertenece a una esfera celestial. Mientras que el tabernáculo de Moisés era parte de la creación material, el tabernáculo celestial, donde Cristo ministra, no es de este mundo. Esto significa que la obra de redención de Cristo es completamente divina y perfecta, sin la intervención de manos humanas. Y que así como Cristo no era un sacerdote terrenal, tampoco su sacrificio fue realizado en un altar físico, sino
en el altar celestial de Dios. Este versículo 11 del capítulo 9 nos muestra la supremacía de Cristo sobre el antiguo sistema de sacrificios, yo diría en tres aspectos fundamentales. El primero es que Él es el sumo sacerdote supremo que ha traído bienes reales y permanentes para los creyentes. Segundo, que su ministerio ocurre en el tabernáculo celestial, que es superior al alcance, superior en alcance, perfección y propósito en comparación con el tabernáculo terrenal. Y tercero, que nuestra adoración no depende de estructuras humanas, sino de nuestra comunión espiritual con Dios. Aquí también voy a mostrar algunas enseñanzas o aplicaciones personales que creo pueden ser de valor. La primera es que nuestra fe no debe basarse en rituales externos, sino en la obra completa de Cristo. Es el único fundamento para nuestra fe. Ningún ritual a usted lo va a acercar a Dios. Solo la obra de Cristo en la cruz. Segundo, que no necesitamos un lugar físico para encontrarnos con Dios. Podemos adorarle en cualquier momento y lugar. Y finalmente, que Cristo nos ha dado acceso directo a Dios, por lo que debemos vivir con confianza en su obra perfecta. Este versículo nos recuerda que la redención en Cristo es completa, es eterna y está basada en un tabernáculo celestial, no terrenal. Nuestra fe descansa en la obra terminada de nuestro sumo sacerdote perfecto, que es Jesucristo. Vamos a leer ahora el versículo 12. Lo coloco acá para ustedes. Y dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí yo consigo la clave, o considero que está la clave en la enseñanza sobre la superioridad del sacrificio de Cristo en comparación con los sacrificios del antiguo pacto. De hecho, en este punto el autor enfatiza tres aspectos fundamentales. Permítanme resaltar el primero. Tiene que ver con que no por sangre de machos cabríos ni becerros. Fíjense qué importante es esto. Lo explico. En el antiguo pacto, los sacrificios por el pecado requerían la sangre de animales, como se menciona en Levíticos 16 durante el día de expiación. Y es que cada año el sumo sacerdote ofrecía la sangre de machos cabríos y becerros para expiar los pecados del pueblo. Estos sacrificios eran insuficientes, ya que solo cubrían temporalmente el pecado, pero no podían eliminarlo completamente. Y que la repetición, o vemos que la repetición constante de estos rituales indicaba que no ofrecían una redención o un perdón definitivo. Aquí el autor de Hebreos deja claro que Cristo no entró en el lugar santísimo celestial con la sangre de animales, sino con nada más y nada menos que su propia sangre. El segundo aspecto que me gustaría resaltar de este versículo tiene que ver con, sino por su propia sangre, el hecho de que fue su propia sangre con la que él entró en el tabernáculo celestial. Y es que Cristo no necesitó ofrecer un sacrificio externo, porque Él mismo fue el sacrificio perfecto. El sacrificio de Cristo no hay duda de que es superior, porque no fue realizado con la sangre de otro ser, sino con su propia sangre, pura y sin pecado. Vamos a leer primera de Pedro 1, 18 al 19 para que veamos cómo esto está reforzado. Dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice acá.
Su sacrificio, el de Cristo, fue totalmente voluntario. El sacrificio de Cristo fue totalmente voluntario. De hecho, Cristo entregó su vida por nosotros. Leamos Juan 10:18 por un momento. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mientras que la sangre de animales solo cubría el pecado, la sangre de Cristo lo limpia completamente. Leamos 1 de Juan 1:7. Dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Voy a repetirlo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al decir que Cristo entró por su propia sangre, o con su propia sangre, el autor de Hebreos enfatiza que su muerte en la cruz fue el único medio de redención para la humanidad. El tercer elemento que me gustaría resaltar de este versículo 12 tiene que ver con lo siguiente. Y es que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí hay al menos dos declaraciones fundamentales sobre la obra de Cristo. La primera es que entró de una vez y para siempre. A diferencia de los sacerdotes del antiguo pacto que tenían que repetir los sacrificios año tras año, Cristo ofreció su sacrificio una sola vez. Esto significa que su sacrificio fue perfecto, fue completo y fue suficiente, como lo dice Hebreos 10 del 12 al 14. Leamos juntos esa porción de la palabra. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santos. No hay entonces necesidad de repetir su sacrificio, como ocurría con los sacrificios levíticos. El hecho es que dice acá también, habiendo obtenido eterna redención. El sacrificio de Cristo logró una redención que nunca caduca ni necesita ser renovada. Su sacrificio no solo cubrió el pecado, temporalmente, aquí, habiendo obtenido eterna redención. Decía que el sacrificio que Cristo logró, o de Cristo logró una redención que nunca caduca ni necesita ser renovado, pues no solo cubrió el pecado de forma temporal, sino que lo cubrió completamente. El hecho es que ahora, hoy en día, todos los que creen en Él tienen salvación eterna y nada más y nada menos que acceso directo a Dios. Este versículo, el 2, entonces enseña, diría yo más bien, o resalta tres aspectos fundamentales. El primero es que Cristo, Cristo, a través de su propia sangre, obtuvo una redención eterna para todos los creyentes. Es que el tema es que el sacrificio de los animales era temporal y repetitivo, pero el de Cristo es definitivo y suficiente. No podemos ser salvos solo por las enseñanzas de Cristo, de ninguna manera, pero su muerte en la cruz es el fundamento de nuestra salvación. Voy a repetirlo para que no haya confusión. A través de las enseñanzas de Cristo no vamos a ser salvos, nos conducen pero lo que sí nos hace salvo es su muerte en la cruz. Es el fundamento ese, su muerte en la cruz es el fundamento para nuestra salvación.
La paga de la muerte o la paga del pecado es la muerte, de manera que el sacrificio debía ocurrir y iba a ser el nuestro, pero Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, de manera que su muerte en la cruz es la base fundamental de nuestra salvación. Y finalmente que el acceso a Dios ya no dependía de un sacerdote terrenal, sino de Cristo, nuestro sumo sacerdote eterno. ¿Qué podemos aprender y aplicar de este versículo? También tengo 3 puntos que me gustaría rescatar. La primera cosa que podemos rescatar acá es que debemos confiar únicamente en la obra de Cristo para nuestra salvación, no en nuestras propias obras o rituales religiosos. Esto lo quiero resaltar, estresar, subrayar, como usted quiera, pero únicamente las obras de Cristo, su obra es la que nos da salvación, no nuestras propias obras. Ningún ritual religioso, lo que usted pueda hacer. Escúcheme, no se trata de un plan de acumulación de millas, de ninguna manera. ¿Quién se lo dijo? No le dijo la verdad, pues solo la obra de Cristo en la cruz nos da salvación. La segunda enseñanza es que Cristo pagó el precio completo por nuestros pecados. Completo, cuando digo completo es que no faltó un poquito, bueno, voy a abonar una parte y después vemos, no. Cristo pagó el precio total, completo por nuestros pecados, por lo que podemos, escúcheme bien, acercarnos a Dios con total confianza y seguridad. Y la tercera cosa que aprendemos, que podemos aplicar en nuestras vidas, es que ya no hay necesidad de sacrificios adicionales. Jesucristo es suficiente. Debemos vivir en gratitud por su obra perfecta. ¿Ok? Bien, este versículo nos recuerda que la salvación es un regalo eterno de Dios, asegurado por la sangre de Cristo, el único sacrificio que verdaderamente nos reconcilia con Dios. Vivamos entonces con esperanza, con la certeza de que su obra es completa y suficiente. Leamos ahora el versículo 3, 1, 3, 3, penúltimo que vamos a estudiar hoy. Y dice así, permítanme un momento. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, que luego viene la pregunta del verso 14, pero vamos a explicar el 13 y vemos cómo esto va a conectar después con el 14. El tema es que este versículo, el 13, que es una suerte de preparación al 14, pregunta fundamental, aquí vemos como el autor de Hebreos establece un contraste y voy a hablar un poco de la historia que hay detrás de esto para que usted entienda el fundamento de por qué el autor de Hebreos lo trae acá. Aquí el autor de Hebreos establece un contraste entre los rituales de la purificación del antiguo pacto y la obra redentora de Cristo. Se menciona la sangre de los toros y machos cabríos usados en los sacrificios expiatorios y las cenizas de la becerra, se dice acá. Una referencia a la vaca rojiza mencionada en Números 19. Se lo voy a explicar un poco más en detalle, pero si usted quiere, y a manera de cultura bíblica, de entendimiento bíblico, vaya y lea Números, todo el capítulo 19, para que vea cómo contrasta con esto que le voy a explicar a continuación. En principio se habla acá de las cenizas de la becerra rociadas a los impuros. Si usted va y lee Números capítulo 19, se va a dar cuenta que había una vaca una vaca rojiza, y esto tenía un simbolismo. El rito de la vaca rojiza, que es de la becerra, a la cual el autor de Hebreos hace referencia aquí, era un elemento clave en la purificación ceremonial de los israelitas. La vaca era quemada completamente y sus cenizas se guardaban en un lugar limpio fuera del campamento. Cuando alguien quedaba ritualmente impuro, por ejemplo, al tocar un cadáver, un sacerdote tomaba estas cenizas, las mezclaba con agua y las rociaba
sobre la persona impura para restaurar su pureza. Este ritual no eliminaba el pecado, sino que proporcionaba una purificación externa y temporal, permitiendo que la persona volviera a participar en la comunidad de adoración. La elección de una vaca rojiza no era casual. El color rojizo simboliza el pecado y el sacrificio, como se lee en Isaías 1:18, donde dice lo siguiente: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La vaca debía ser perfecta y sin defecto, representando la necesidad de un sacrificio puro y sin mancha. Otro elemento que podemos destacar acá es el sacrificio de la vaca rojiza como una sombra del sacrificio de Cristo. ¿Ok? Todo este ritual tenía un profundo significado profético, debo decir, y apuntaba a la obra redentora de Cristo en la cruz. La vaca debía ser sacrificada fuera del campamento, lo que nos recuerda que Cristo también sufrió fuera de las puertas de Jerusalén. Lo vamos a ver en Hebreos 13:2, donde dice que fue a las afueras de la puerta, donde fue, en este caso, digamos, sufrió. Nunca debía haber llevado un yugo, me refiero a la vaca rojiza que iba a ser sacrificada, simbolizando que Cristo, aunque tomó nuestro pecado, Él nunca estuvo bajo la esclavitud del pecado. Y también en que su sangre era rociada 7 veces, reflejando la perfección y la plenitud del sacrificio de Cristo. Así como las cenizas de la vaca rojiza proporcionaban una limpieza externa, pero no podían transformar el corazón, los sacrificios del antiguo pacto eran temporales y no podían traer una redención completa. Un tercer elemento de este versículo que me gustaría destacar es que el sacrificio de Cristo es superior. El escritor de Hebreos menciona este ritual para enfatizar que si la sangre de animales y cenizas de la becerra podían purificar externamente, cuánto más el sacrificio de Cristo purificará de manera completa y eterna, como lo veremos en el siguiente versículo que vamos a estudiar hoy, el 9:14. Y es que el sacrificio de Cristo no solo limpia externamente, sino que transforma el corazón y la conciencia. No es un rito temporal, sino un acto definitivo que ofrece redención eterna. Y mientras que los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, solo su sacrificio puede traer verdadera purificación, el sacrificio verdadero de Cristo. A manera de conclusión, en cuanto a este versículo 13, podemos observar que se resalta el hecho de que los sacrificios y los rituales del antiguo pacto eran sombra del sacrificio perfecto de Cristo. La vaca rojiza fue un símbolo profético del sacrificio de Cristo, quien sufrió fuera del campamento para limpiar no solo nuestras impurezas externas, sino también nuestro pecado interno. El sacrificio de Cristo es suficiente para limpiar nuestros pecados de una vez y para siempre, trayendo una purificación completa y eterna. Y también me gustaría traer una serie de aplicaciones o enseñanzas para nuestras vidas en este versículo. Vamos a colocarlas acá para usted. La primera tiene que ver con que no debemos confiar en rituales o buenas obras para nuestra purificación. Solo Cristo puede limpiarnos completamente. Y esto lo digo incluso de forma muy anecdótica. Nuestra América Latina está llena de rituales, algunos chamánicos, si usted lo quiere, donde hay ritos de purificación, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso algunas religiones le llevan a hacer penitencias, rituales, etcétera. Déjeme decirle que de ninguna manera. Pues no podemos confiar en rituales o buenas obras para nuestra purificación, pues solo Cristo puede limpiarnos completamente. La segunda enseñanza es que nuestra redención en Cristo es total
y suficiente. No hay necesidad de sacrificios adicionales. Es suficiente y total. La tercera enseñanza es que Dios no solo quiere limpiarnos externamente, sino transformar nuestra conciencia y nuestra relación con Él. El sacrificio de Cristo no es solo una purificación ceremonial, sino una restauración completa y de nuestra comunión con Dios. Algo que ningún rito del antiguo pacto podía lograr. Vivamos entonces con gratitud y confianza en su obra perfecta. Continuemos ahora leyendo el versículo 14 de este capítulo 9, acercándonos ya hacia la conclusión de este estudio, hacia la culminación de este estudio del día de hoy. El versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este versículo, el 14, o en este versículo 14, el autor de Hebreos presenta un contraste crucial entre la sangre de los sacrificios del antiguo pacto y la sangre de Cristo. Mientras que la sangre de animales podía purificar externamente, solo la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar nuestra conciencia y transformar nuestro corazón. De hecho, así comienza el versículo diciendo: cuánto más la sangre de Cristo. Aquí se enfatiza que la supremacía de Cristo sobre los sacrificios, enfatiza la supremacía de Cristo sobre los sacrificios del antiguo pacto. Si la sangre de los toros y machos cabríos era capaz de eliminar la impureza ceremonial, mucho más la sangre de Cristo tiene poder para eliminar el pecado y su culpa completamente. Los sacrificios levíticos si los sacrificios levíticos hubieran sido suficientes, Cristo no habría tenido que morir. Su sacrificio, el de Cristo, fue necesario porque era el único que podía cumplir con la justicia de Dios y proveer una salvación completa. El sacrificio de Cristo no fue un simple acto simbólico, sino la única solución real para el problema del pecado. El segundo elemento que podemos destacar de este versículo 14 es donde dice: el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Este fragmento nos revela al menos tres aspectos claves sobre el sacrificio de Cristo. El primero es que fue voluntario. Jesús ofreció a sí mismo. Eso es un hecho. Él no fue forzado ni obligado. Su sacrificio fue un acto de amor y obediencia perfecta a la voluntad del Padre, como lo vemos en Juan 10, 17 al 18. Vamos a leerlo porque creo que vale mucho la pena. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La segunda cosa o la segunda clave o aspecto clave es que el sacrificio de Cristo, ya dijimos que fue voluntario, también el sacrificio de Cristo fue perfecto. Cristo era sin mancha, sin pecado, el único sacrificio aceptable para Dios, como lo vemos en 1 de Pedro 1:19. Y el hecho es que ningún otro podía cumplir este requisito. Vamos a ver 1 de Pedro 1:19. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
La tercera cosa, ya dijimos que fue voluntario, dijimos que fue perfecto. El tercer aspecto clave es que fue eterno. El sacrificio de Cristo fue realizado mediante el Espíritu eterno, lo que significa que su eficacia no es temporal, ni limitada, ni circunscrita a un espacio, sino que tiene un impacto eterno. Esto demuestra que Cristo es el verdadero sumo sacerdote y el sacrificio perfecto, superior a cualquier sistema del antiguo pacto. El tercer elemento que podemos resaltar en este versículo es que limpiará vuestras conciencias de obras muertas. La sangre de Cristo va a limpiar vuestras conciencias de las obras muertas. El problema del ser humano no es solo externo. Esto ya lo mencionamos sobre todo al principio de este estudio. El problema del ser humano no es solo externo, sino interno. Los sacrificios del antiguo pacto solo purificaban el cuerpo externamente, pero no podían cambiar el corazón ni la conciencia, donde residía la culpa y la separación de Dios. Repito, los sacrificios del antiguo pacto solo purificaban el cuerpo externamente, pero no podían cambiar el corazón ni la conciencia del adorador. Y la verdadera impureza está en la conciencia. ¿Por qué en la conciencia? Porque allí reside la culpa y la separación de Dios. Y el hecho es que las obras muertas, en este caso, se referían a cualquier esfuerzo humano para obtener la salvación. O se refieren de hecho a cualquier esfuerzo humano para obtener la salvación. Desde un punto de vista espiritual, antes de conocer a Cristo, estamos muertos en nuestros pecados, como podemos leerlo en Efesios 2.1, y nuestras acciones por sí solas, de hecho, no pueden salvarnos. Vamos a leer esa porción de Efesios 2.1 que la tengo acá. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que, aquí se recuerda que la salvación no se obtiene por buenas obras, sino que las buenas obras son el resultado de una vida transformada por Cristo. La parte final de este versículo dice que para que sirváis al Dios vivo. El propósito de la purificación que Cristo nos ofrece no es solo perdonarnos, sino capacitarnos para servir a Dios de manera verdadera y viva. El verbo servir acá también puede traducirse como adorar, lo que indica que la verdadera adoración y el servicio van de la mano. No podemos servir a Dios sin primero adorarle, ni podemos adorarle sin comprometernos a servirle. Un creyente verdaderamente transformado por Cristo no permanecerá pasivo, sino que se levantará para actuar en respuesta a su amor y gracia. Si alguien no está sirviendo a Dios, no cuestionemos su salvación de ninguna manera, pero sí su nivel de adoración. La verdadera adoración nos impulsa a la acción. A manera de conclusión, este versículo 14 del capítulo 9 de Hebreos nos muestra que solo la sangre de Cristo puede limpiar verdaderamente nuestra conciencia y darnos una nueva vida en comunión con Dios. Y es que su sacrificio es superior, pues es eterno y perfecto y además voluntario. No basta con una purificación externa. Cristo limpia nuestra conciencia y transforma nuestras vidas. No somos salvos por obras, sino que las buenas obras son el fruto de una fe viva en Dios, y la verdadera adoración nos lleva al servicio activo para Dios. Algunos elementos que podemos aplicar en nuestras vidas de este versículo 14 son estos. Muy rápidamente los revisamos. La primera es que si aún luchamos con la culpa del pecado, debemos recordar que la sangre de Cristo ha limpiado completamente nuestra conciencia.
El segundo asunto, la segunda enseñanza es que nuestra relación con Dios no debe basarse en esfuerzos humanos o rituales vacíos, sino en una fe genuina en el sacrificio de Cristo. Y si realmente hemos sido transformados, nuestro amor por Dios debe reflejarse en el servicio y adoración sincera. Cristo no solo salva del pecado, sino que nos llama a una vida de servicio y adoración al Dios vivo. Que nuestra vida refleje la obra transformadora de su sacrificio perfecto. Bien, hoy hemos visto cómo el antiguo sistema de sacrificios solo era una sombra de la obra perfecta de Cristo. Mientras que el sumo sacerdote entraba año tras año con la sangre de animales, Jesús entró al lugar santísimo celestial con su propia sangre, asegurando una redención eterna para nosotros. Su sacrificio no solo nos limpia externamente, sino que transforma nuestra conciencia y nos capacita para servir al Dios vivo. Pero esta verdad exige una respuesta. Si Cristo ha abierto el acceso a Dios, la pregunta es, ¿has entrado? El sacrificio está disponible para todo aquel que cree en él. No hay más barreras, no hay más sacrificios que ofrecer, solo una decisión que tomar. Aceptar el regalo de la salvación y entregarle tu vida a Cristo. Si aún no lo has hecho, déjame decirte que hoy es el momento de acercarte a Él con fe y recibir el perdón que solo su sangre puede dar. Si quieres recibir el perdón por tus pecados y tener acceso a la presencia de Dios gracias al camino que Jesucristo en la cruz del Calvario ha abierto, repite conmigo esta oración. Esta oración va a ser una conversación que debes tener de forma sincera con Dios, desde lo profundo de tu corazón. Bendito Dios, reconozco que he pecado y que ese pecado me separa de ti. Me arrepiento profundamente de esos pecados y en esta hora acepto de corazón el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por mí. Ese sacrificio perfecto, ese sacrificio voluntario, ese sacrificio eterno que Él hizo por mí de una vez y para siempre y que selló con su sangre preciosa. Te pido que me des acceso a ese lugar santísimo delante de ti, perdonando mis pecados, regalándome ese acceso eterno a ti y haciéndome tu hijo. Pido esto en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Si has tenido una conversación sincera con Dios como esta que acabo de tener, déjame decirte que eres una nueva persona. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hay fiesta en el cielo y su Espíritu maravilloso pasó a vivir en ti. Has sido bautizado por el Espíritu Santo en este momento. Si no quisiste hacer, porque estás en presencia de otros, esta oración, esta conversación sincera con Dios, pues busca un lugar secreto en el momento correcto, ora, habla con Dios y ten una conversación como esta y entrégale tu vida a Cristo, de una vez y para siempre. Bien, en nuestro próximo estudio nos enfocaremos en la segunda parte de esta porción que hemos venido estudiando. Vamos a profundizar allí desde el verso 15 al 24 de Hebreos 9. Allí veremos cómo Cristo es el mediador del nuevo pacto y lo que esto significa para nuestra vida eterna. Si su sacrificio es suficiente, ¿cómo no debemos vivir en respuesta a su gracia? Entonces, no te pierdas esta segunda parte de este estudio bíblico donde descubriremos la plenitud de nuestra herencia en Cristo. Nos vemos en ese próximo estudio. Así hemos terminado el día de hoy. Como saben, me gusta finalizar orando por usted. Gracias Dios te doy por esta bendición de poder servirte a través de estos estudios bíblicos. Gracias por las personas que se conectaron hoy y que se conectarán después. Te pido una bendición muy especial para cada uno de ellos y sus familiares, Señor. También te pido una bendición muy especial para mi familia y para mí. Tu mano protectora pido que nos cubra, nos aleje de mal y de peligro, Señor, y nos provea de nuestras necesidades, Padre. En ti esperamos y en ti sabemos, tenemos certeza absoluta que nos librarás de mal,
nos proveerás de nuestras necesidades y tu voluntad nos guiará cada día. Te quiero pedir por Dios admirable, por sus pastores, líderes, maestros, por todos los que trabajan diariamente, semanalmente, para que tu palabra pueda ser extendida por toda la tierra. Te pido por estos estudios bíblicos, Señor, para que tú los dirijas y puedan ser de bendición para muchos, Señor. Oh Padre amado, te doy gracias por las personas que se conectaron y las que se conectarán. Transforma sus vidas y síguenos usando en este ministerio, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Será hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga y será el próximo jueves a la misma hora. Hasta luego.